Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Con motivo del 17 de mayo, desde el Servicio de Igualdad hemos ido programando una serie de actividades para concienciar, sensibilizar y hacer visible la realidad de la población LGTBI de nuestra ciudad. Hoy ponemos el broche de oro con esta mesa redonda sobre representación de la diversidad sexual y de género en el arte, con Encina Villanueva, especialista en arte y feminismos, que hablará sobre amor y deseo lésbico en las artes visuales, y Miquel Arranz, estudiante de arte, que hablará sobre la transfobia a partir de su obra plástica Teramorfoa. Llevamos un tiempo asumiendo desde las políticas de igualdad el sujeto político mujeres, sin renunciar a él, ampliarlo para... Igual no me oyes. ¿Me estabais oyendo? Vale. Bueno, llevamos un tiempo asumiendo la necesidad de asumir en las políticas de igualdad el sujeto político mujeres, sin renunciar a él, obviamente, pero también teniendo en cuenta e queriendo incluir a personas que enfrentan discriminación por motivos basados igualmente en el sistema sexo-género y también en el patriarcado. No debemos olvidar que, además de todo esto, se le suman variables generadoras de vulnerabilidad que contribuyen a aumentar el impacto de la LGTBI-fobia. A nadie se le escapa o se nos escapa también el prejuicio sexual que jerarquiza y que discrimina las sexualidades que difieren del marco heteronormativo. Estamos viendo la realidad de ataques LGTBI-fóbicos, comportamientos homófobos en los centros escolares, invisibilidad que priva también a las mujeres, a la mujer lesbiana, de legitimidad social y también de ejercer sus derechos. También una preocupante propagación de la LGTBI-fobia en las redes sociales. Y por eso entendemos que el trabajo para combatir las discriminaciones y agresiones a las personas LGTBI requiere de acciones de visibilización y reconocimiento de la diversidad sexual y de género. También campañas de concienciación a la ciudadanía sobre la LGTBI-fobia, protocolos para responder a las agresiones y servicios que atiendan y acompañen a las víctimas, entre otras cosas, ¿no? Por eso, el cuarto plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz concibe la diversidad sexual y de género de una manera transversal e incorpora el diseño de una agenda actualmente en elaboración que incluirá la puesta en marcha de las prioridades detectadas en el diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI de nuestra ciudad, que presentamos este año y que hoy mismo pues lo tenéis aquí, el diagnóstico que lo acabamos de recibir. Tenemos mucho que hacer y tanto las instituciones como la sociedad, y este es nuestro compromiso, ¿no? Avanzar hacia una Gasteiz, hacia una ciudad, nuestra ciudad, que sea más igualitaria, que sea más inclusiva y libre de lesbofobia, de homofobia y de transfobia. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Mireia y al resto de componentes, y antes os vuelvo a agradecer el que estéis aquí, que estemos todas aquí esta tarde, abarcando la celebración del día 17 de mayo, y bueno, yo creo que va a ser una tarde importante y positiva para todas. Qué ricasco. Bueno, arratsaldeon, entzuten da, bai. Sexu eta genero aniztasuneko irudikapenak mahai inguruarekin hasiko gara orain. Gurekin daude Encina Villanueva, arte eta feminismoetan aditua, berak ikusentzunezko arteetan maitasun eta desira lesbikoak duen lekua sarituko da. Eta Miquel Arranz, arteko ikaslea, transfobia sarituko da. Teramorfoak bere lan plastikotik abiatuta. Como podéis ver en el diagnóstico que acaba de llegar y que elaboramos el año pasado, la invisibilización para muchas personas LGTBI es una estrategia de supervivencia ante la posibilidad de sufrir cualquier tipo de ataque o discriminación.
Por eso creemos, desde el Servicio de Igualdad, que las instituciones tienen un papel fundamental en la visibilización de los cuerpos y los deseos no normativos, disidentes al heteropatriarcado, como herramienta contra la discriminación y contra la violencia. El deseo humano es una construcción política, social y económica, que varía según los países y las épocas históricas y, como tal, no es ajeno al sistema sexo-género-sexualidad que produce y reproduce el sistema heteropatriarcal. Desde el Servicio de Igualdad nos parece fundamental caminar hacia una despatriarcalización del deseo y con él de nuestras emociones, sentimientos y afectos. Y también hacia la visibilización de lo que permanece invisible para poder construir relaciones que sean más sanas e igualitarias para todos y para todas. Para ello creemos que es preciso crear nuevos esquemas narrativos y diversificar las representaciones en torno al amor y a la sexualidad humana. Para ello, en esta ocasión hemos decidido empezar por el arte. Y para empezar por el arte, pues contamos con dos personas de lujo para compartir esta mesa. En primer lugar hablará Encina Villanueva, que es además colaboradora del proyecto de Escuela de Empoderamiento del Ayuntamiento de Gasteiz, y su conferencia irá sobre el amor y el deseo lésbico en las artes visuales. Encina Villanueva es especialista en arte y feminismos, y tomando sus palabras para poder presentarla, ella dice que si una de las principales estrategias contra la homofobia es la visibilidad, también en el relato cultural, se hace necesario recuperar la experiencia lésbica que mujeres artistas han reflejado en sus creaciones desde hace más de un siglo. Con la ponencia de Encina conoceremos y disfrutaremos de las obras de algunas de estas referentes. Compañeras, es un gusto estar de nuevo aquí. Como acaban de decir, tuve la oportunidad de dar un curso que estoy viendo algunas alumnas entre el público. Es un gusto ver estas caras aquí. Tuve la oportunidad de estar aquí en diciembre trabajando este tema, pero con 8 horas y en un marco amplio de reflexiones sobre arte, feminismo, genealogías desde antiguo. En fin, una cosa muy interesante, ¿no? Una experiencia interesante. Decía que, bueno, que me llamo Encina, mi especialidad o mi pasión más bien, es todo lo que conecta arte y feminismo. Me interesa mucho, especialmente, trabajar cuestiones de agenda feminista que las artistas están poniendo sobre la mesa a través de sus creaciones, pues el tema de las violencias, los cuidados, temas incluso medioambientales, cuestiones de cuerpo, identidad, derechos sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? Y dentro de esos temas, bueno, pues el amor y el deseo entre mujeres es quizás uno de los que me parece como más político, más necesario, más interesante, precisamente porque la invisibilidad en esta cuestión, como sabemos perfectamente, es aún mayor que en cualquiera de las otras relacionadas con las mujeres, ¿no? En este ratito, en estos 40 minutos, pretendo hacer, por un lado, pues un recorrido a modo de, bueno, os voy a poner aquí ya la presentación. Quiero hacer un recorrido a modo de recuperación de una genealogía, de construcción de una historia, más o menos desde hace como un siglo. Hay representaciones anteriores, pero que tengan un hilo conductor, que sean como una historia que podamos narrar, un relato. No la hay con esta cantidad hasta como os decía, finales del siglo XIX, como veremos. Y también me gustaría hacerlo con una combinación de palabra y silencio para que podamos contemplar también las obras, a ver si lo consigo. También quedarme callada, ¿no? Yo quiero daros alguna pista, pero también, como me parece tan interesante, como quedarnos en la retina con todas estas imágenes, ¿no? Sin darle demasiado a la cabeza, solamente a la contemplación, precisamente porque estos relatos nos faltan, nos los han quitado de alguna manera, porque además existen, o sea, no es que no existieran, es que no nos los han transmitido como merecían.
Bueno, pues vamos a ver si haya por adelantado también pues cierto sesgo en la selección de las artistas, tanto de hasta dónde llega mi capacidad de encontrar la información, como la información que llega, pues vamos a encontrar mucho más europeas que de otros lugares del mundo, etcétera, pero bueno, es un sesgo con el que tenemos que contar y bueno, va también seguramente pues el mío propio, ¿no? Vaya por delante. Os decía que el objetivo es rescatar esta genealogía y una de las historiadoras, en este caso Elina Norandi, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, nos cuenta, ¿no?, un poco lo difícil que es la recuperación, ¿no? Cuando el patriarcado se ha encargado de ocultar la experiencia lesbiana. Es difícil historiar algo que parece que no ha sucedido, ¿no? Es muy difícil encontrar la información, ¿no? Yo os lo quiero contar desde dos puntos de vista. Uno, desde las artistas, es decir, la experiencia de las lesbianas no solo lo cuentan las artistas, se ha contado en la historia del arte desde hace muchos siglos, pero ¿de qué manera, no? En general, los artistas, y aquí os pongo algunos ejemplos, hablan de nosotras, de las lesbianas, como las amigas. Bueno, esto pasa habitualmente, todavía pasa más allá del arte, ¿no? Pero bueno, la iconografía de las dos amigas es bastante habitual, seguramente la conozcáis, traigo, como os digo, algunos ejemplos, siempre además desde una perspectiva muy erotizadora del cuerpo, ¿no? Desde una mirada erótica, para una mirada masculina ajena, ¿no? Muy ajena de lo que sería la experiencia real de esas mujeres, ¿no? Hay también una iconografía que se repite, bueno, con relativa frecuencia, quizás os puede sorprender si os la encontráis, que es la de la historia de Diana y Calisto. Es una historia que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, que dice que Calisto era una de las ninfas de Diana, de la diosa guerrera, y ella había dicho que no quería tener relaciones con hombres, que no quería amar a hombres. Y entonces Júpiter, que era un dios bastante conquistador de mujeres, se entusiasma con ella y la quiere conquistar. Para ello se disfraza de Diana y entonces logra acercarse y bueno, en fin, y la historia sigue. Pero lo que nos cuentan siempre la manera en la que los pintores la representan es cuando están en ese momento en el que se produce esos cuerpos, ambos cuerpos femeninos están como en un cortejo, ¿no? Y es como de las pocas escenas también lésbicas que podemos encontrar, pero fijaros la historia que viene detrás, ¿no? Y bueno, por supuesto los cuerpos también en general están siendo expuestos, están siendo ubicados para ser mirados, ¿no? Desde fuera, insisto, ¿no? Lo mismo que en esta obra también, ¿no? Cuerpos muy erotizados, no siempre en posturas naturales, sino colocadas para ser observadas, ¿no? Quizás un cuadro que yo creo que se sale un poquito de esta mirada tan simplificada sobre las relaciones amorosas y sexuales entre mujeres, puede ser, quizás lo conocía, es El sueño de Courbet, ¿no? Bueno, Beatriz Jimeno nos recuerda un poco como estos estereotipos de la erotización, de lo lésbico, de esa mirada desde como objeto sexual, y también la idea de lo monstruoso, ¿no? De la lesbiana como la mala, la monstruosa, ¿no? Y nos habla, y es parte de lo que yo quiero conseguir hoy, de la necesidad de tener imágenes de las lesbianas normales. Parece una utopía, bueno, pues las lesbianas normales, ¿no? Y también os lo quiero plantear como en tres momentos, o más que en tres momentos, porque realmente voy a hacer un recorrido por unas 16, 17 artistas y colectivos, desde finales del 19 hasta hoy, pero es que hay tres momentos que son especialmente significativos, donde hay más producción, donde hay algo específico, ¿no? El primero sería las primeras décadas del siglo XX, que es un momento de emergencia del feminismo, es el momento de la mujer moderna, la nueva mujer, la creatividad va a ser una de las maneras, de las vías para la emancipación. Y vamos a encontrar algunos núcleos, o vamos a tener más información sobre lo que pasó en determinados núcleos, como es el caso de París, como veremos, donde hubo como espacios de una mayor libertad, y eso supuso que las mujeres pudieran crear y que las mujeres también pudieran amar a mujeres con más visibilidad, de una manera más explícita o más libre, ¿no? Otro momento van a ser los años 70, también va a ser muy significativo
Bueno, sabéis que ¿no? Es el momento del feminismo radical, la segunda ola, lo personal es político, eso tiene mucho que ver con la experiencia lésbica. Es el momento también en la que nace lo que llamamos el arte feminista, explícitamente comprometido con el feminismo, también la teoría lesbiana, por lo tanto va a haber muchas experiencias interesantes en torno a esa época, ¿no? Y finalmente, bueno, recojo el momento actual porque hoy hay ya una pluralidad de creación sobre la cuestión lésbica enorme, ¿no? Entonces, bueno, he seleccionado solo unas pocas, pero ahí sí que tendríamos para profundizar y para trabajar largo y tendido, ¿no? Por cierto, recuérdame porfa que ahora me acabo de dar cuenta que no he mirado la hora. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta y media? Perfecto, muy bien, vamos muy bien. Bueno, pues vamos con el recorrido. Mira, empezamos por finales del siglo XIX, veis todavía una imagen así como muy bucólica, pero ya es una artista la que nos está llamando al cuadro también, las dos amigas. Se llama Louise Berslau, es una artista alemana, pero que vive en Francia. Y Louise vivía conoce en París, en la academia en la que pueden estudiar mujeres, conoce a otra pintora que se llama Madeleine, y bueno, va a pintar muchas escenas cotidianas en las que aparecen las dos, en las que aparece retratada Madeleine, y es muy interesante cómo cuando se nos cuenta, por ejemplo, la historia de esta artista en la Wikipedia, y aquí está Menchu, que es compañera mía de esa cruzada que tenemos para revisar los contenidos y enriquecer los contenidos de Wikipedia. Bueno, pues cuando entrabas en la biografía de esta mujer, como en tantas otras, porque a partir de ahí yo empecé a hacer una revisión con esta lupa, bueno, pues había vivido con su amiga, ¿no? Había vivido 40 años con otra pintora qué buen rollo, ¿no? O sea, había un montón de biografías de mujeres en las que eran amigas, compañeras. Bueno, pues una de mis activismos es ir modificando esto, ¿no? Busco las referencias porque en Wikipedia hay que ser muy rigurosas. Referencias, eran pareja, pues vamos a llamarlas pareja, ¿no? Bueno, pues un ejemplo también del androcentrismo en cómo se cuenta la historia, ¿no? En esta misma época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una experiencia interesante cerca de Nueva York, que es un club de mujeres, exclusivo para mujeres, que se llama el Club Maldito, Darnet Club, en el que una fotógrafa, hemos tenido la suerte de que había una fotógrafa entre ellas, que era Liz Austen, pues nos va a dejar casi a modo de fotografía documental un montón de escenas de lo que era la vida de esas mujeres, ¿no? Interesante también saber que la propia Liz, cuando se vincula con ese club, se enamora de una mujer, que son esas dos mujeres mayores, son ellas ya al final de sus vidas, y a partir de entonces pues ella también se va a tener digamos que va a ser lesbiana, ¿no? Y va a vivir la vida con esa libertad, ¿no? Vamos a ver el tipo de imágenes que refleja. Ellas pues jugaban a vestirse de hombres, se cambiaban los roles, fumaban, andaban en bicicleta, que era una cosa bastante transgresora, y por supuesto tenían vínculos amorosos también entre ellas, ¿no? Voy a hacer lo que os dije del tiempo para que las veáis. Si queréis luego concretar algún nombre, os acercáis y me decís. Yo he intentado que siempre estén escritos, pero bueno, cualquier cosa me decís después. Os decía que uno de los núcleos interesantes y del que tenemos además más información es lo que pasaba en París a principios del siglo, sobre todo en la década de los 20. Y un personaje que seguro que conocéis, que es Gertrude Stein, es una norteamericana y está con su pareja, Lisbeth Toklas. Las dos se fueron a vivir a París, y un poco lo que decía ella en una referencia, no sé si conocéis el documental París era mujer, así se llama, París era mujer, que luego se hizo un libro también, que además está en castellano. Bueno, pues recogí esa frase, decía, ¿por qué te gusta vivir entre franceses? ¿No? Bueno, porque van a su aire, son dueños de su vida y te dejan que tú hagas lo mismo. Lo cierto es que en esos años en París va a crearse una comunidad que se llama la Comunidad de las Mujeres de la Orilla Izquierda del Sena, supongo que os sonará, que va a ser una comunidad de mujeres
cultas, de mujeres vinculadas sobre todo al mundo de la cultura, escritoras, editoras, libreras, artistas, pintoras, fotógrafas, periodistas que van a ayudarse entre ellas. Pues la que tenía la librería dejaba que la otra expusiera, la que editaba pues editaba las obras de las escritoras, etc. Y además, en el grado de libertad que vivían, va a incluir también en ese marco de libertad pues el amar a quien querían, y en muchas ocasiones era a otras mujeres. Una de esas artistas, yo creo que posiblemente la conoceréis, que es Bernice Abbott, también norteamericana, que se va a trasladar durante un tiempo a París. Lo que nos va a dejar es, sobre todo, y creo que también es interesante, creo que es fundamental y más en la línea de la construcción de las genealogías, lo que nos va a dejar sobre todo son retratos del resto de las mujeres. Va a hacer retratos a mucha gente, a muchos personajes de la época, pero también a este grupo de mujeres que eran también sus compañeras, que en algunos casos eran también sus amantes. Hasta donde yo sé, todas las artistas que os voy a contar que expresan situaciones o sentimientos lésbicos en su obra o que reflejan, son lesbianas, quiero decir, todas prácticamente. En algunos casos daré datos porque me parece que es interesante, ¿no? Pues aquí tenéis a Juna Barnes. Como está escrito, os voy a enseñar los retratos para que veáis también, además, porque tiene un estilo muy personal, Abbott. El último retrato, el de Marie Laurencin, es una pintora que os he traído también su obra. Ella estaba casada con un hombre, pero tenía muchas amantes mujeres, y en una ocasión dijo: ¿por qué debería pintar peces muertos, cebollas y jarras de cerveza? Las mujeres son mucho más hermosas. Pintaba siempre mujeres. Casi toda la obra que vamos a ver hoy refleja mujeres, y no solo cuando es exclusivamente la experiencia lésbica. Era una opción. Las dos amigas otra vez. Otra pintora del momento, esta es italiana, pero también está en París, Romain Brooks, su autorretrato. Romain Brooks era la pareja de esta Natalie Clifford Barney, esta poeta escritora, que dice su biógrafo que era la lesbiana más importante de la época, ¿no? Durante 70 años organizó veladas en el salón de su casa. No sé si habéis leído El pozo de la soledad, de Radcliffe Hall. El personaje de Valerie está inspirado en ella. Y siguiendo con El pozo de la soledad, esta mujer era la pareja de la escritora de Radcliffe Hall. Es un retrato muy conocido también de ella, de Romain Brooks. Decía la importancia de cómo el legado que supone el que se hayan retratado unas a otras, ¿no? Y esta imagen es la de Peter, o sea, una joven chica inglesa, y habla de Peter o Gluck, que era yo diría que un artista nacido mujer o asignado mujer en su nacimiento, pero que se hacía llamar Peter y posteriormente Gluck, que era un diminutivo de su apellido, Gluckstein. Y de quien os traigo también esta obra así de refilón, cuando hizo una especie de rito con su pareja, y lo dejó reflejado en este medallón. Fijaros las fechas de los cuadros, estamos años 20, años 30. ¿Os sonarán quizás estas imágenes? Se hicieron famosas, o volvieron a moverse hace unos años a raíz de la película La chica danesa. ¿Recordáis? La protagonista de La chica danesa era Lili, su pareja se llamaba Gerda Wegener y era artista, aunque la película,
comentábamos con Mikel, luego Mikel os hablará más de este caso, ¿no? Una película como que hace un poco flaco favor, no cuenta la historia como posiblemente fue, ni, bueno, es una mirada sesgada, muy heterocentrada posiblemente, y en el caso de Gerda ni sale su evidente lesbianismo, ni siquiera su faceta como pintora queda realmente reconocida, ¿no? Estas escenas, estas acuarelas, pertenecen a un grupo de 12, que la artista danesa, pero que por supuesto su trabajo lo hizo también en París, no debía ser tan fácil hacerlo entonces en Dinamarca. Bueno, pues ella una ilustradora de bastante reconocimiento, trabajaba para revistas importantes y donde imagino hacía otro tipo Vogue, hacía otro tipo de ilustración, pero en este caso pues tenemos 12 escenas maravillosas. Yo creo que nunca vistas antes, o casi nunca vistas antes, ¿no? Hay otras escenas también. Parece que Lili, su pareja, también solía posar para ella, y de hecho hay muchas caras que se parecen. Esta es un día de verano y es una escena en la que cuenta Gerda Wegener que quiso reflejar a Lili, a su pareja, en ese cuerpo femenino que se tumba, pero también en esa figura más masculinizada que está retratando la escena. Se nos ha ido aquí la letra. Bueno, Tamara de Lempicka, quizás también de las más conocidas, de las que estamos viendo. También una mujer, bueno, muy bien posicionada en el mundo del arte, hacía retratos a gente como de clase muy alta. Estaba casada con un hombre, pero también tenía amantes mujeres, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta parece que era su musa y también su amante. Y de hecho tiene obras, bueno, pues como las que vais a ver a continuación, interesantes. Este retrato de esta duquesa de La Salle, pero que no se sabe muy bien quién era, es también bastante significativo, con esa mujer imponente, contundente y quizás no por casualidad vestida de amazona. Pero hablando de explícito, los cuadros de Leonor Fini, una artista argentina muy excéntrica, con una vida muy particular, y de hecho tenía relaciones con todo tipo de personas, pero vivió mucho tiempo con 2 hombres, creo que con 30 gatos también, como anécdota significativa. Aquella casa debía de ser. Y bueno, fijaros que 2 imágenes, ¿no? Bueno, os comentaba que los años 70 va a ser un punto de inflexión, sobre todo en ese hacer más político, el lesbianismo más visible, más vinculado también a la expresión, a la creación, aunque también os tengo que contar que cuando se produce esta conjunción entre arte y feminismo y nace lo que podemos llamar arte feminista o un arte políticamente comprometido con el feminismo, hay cierta heterosexualización también, o sea, no entra el lesbianismo a expresarse, ¿no? Incluso autoras lesbianas no quieren aparecer cuando se hacen recuperación de autoras lesbianas, no quieren aparecer nombradas como tales. Es decir, bueno, tampoco es que sea una explosión de visibilidad, pero sí hay un cambio, ¿no? Y además hay un momento en el que se hace mucha obra con mucha conciencia, ¿no? Bueno, Laura Cottingham, para que tengáis también la referencia de otra historiadora, en este caso es estadounidense, especializada también en el hecho lesbiano.
hay algunas experiencias colectivas interesantes. Estamos ahora mismo en Estados Unidos. El Women's Building es un espacio en Los Ángeles en el que se va a hacer unas profesoras, entre ellas de Chicago, quizás os suene el nombre, van a proponer una formación específica para mujeres en arte y feminismo y desarrollan una serie de propuestas artísticas, y en el medio, digamos, de esa experiencia va a haber algo que realmente es un poquito puntual y no tuvo mucho impacto, pero como algo pionero me parece interesante nombrarlo, que es el Lesbianal Project, que era un proyecto específico para artistas lesbianas para crear obra juntas y para, bueno, pues para trabajar de manera colectiva, ¿no? Parece que de momento hay un documental de aquella época, pero no llegaron a desarrollar demasiado la propuesta. Una imagen del colectivo. También en esta época se desarrolló un proyecto que se llama Eresais. Eresais significa herejías, y era una revista de arte feminismo, que bueno, es una revista referente, duró hasta el año 93, desde el 77, es una revista referente en temas de arte y feminismo, pero también en temas feministas en general, y tiene un número específico de lesbianas, bueno, como veis, ¿no? De arte, artistas y arte lésbico. Y la artista que he elegido, para no contaros demasiadas de esta época y no hacerlo desproporcionado, es Ticorín. No sé si os sonará, es una fotógrafa, también era escritora, vivió hasta hace no muchos años, por eso, hace pocos años, es decir, por eso bueno, tiene una trayectoria larga y que llega prácticamente hasta nuestros días, pero ella cuenta en esos años 70 que no encontraba referentes, que no tenía iconografía, que no veía reflejado lo que ella necesitaba, y entonces que lo tenía que crear. Eso le pasa a casi todas las artistas, ¿no? Sí reconoce a aquellas mujeres de París como referentes, pero le falta más relato lésbico, y dice, bueno, pues voy a crearlo yo, ¿no? Y va a trabajar desde puntos de vista muy desde la primera persona, desde su propia experiencia, por lo que vamos a ir viendo a lo largo de su obra, muchas referencias a ella con sus propias parejas, que en muchos casos, como es el caso, como en este ejemplo, son también artistas, ¿no? Este es un retrato que hace de Honey Cottrell, que era su pareja entonces, y aquí aparecen las dos en una obra precisamente de Honey, ¿no? Hace esta cosa maravillosa, un libro de colorear, que bueno, yo creo que podría estar en nuestras escuelas, ¿no? También publica un libro llamado Yantras of Women Love, que es este tipo de imágenes en las que, para preservar la intimidad y sobre todo para evitar como esa mirada clásica de la masculinidad hegemónica como erotizada del cuerpo de las mujeres, y específicamente de las mujeres lesbianas, pues juega con los cuerpos, hacer como figuras como si fueran mandalas, ¿no? Que parece que rompen con esa idea o con esa erotización del cuerpo. Y bueno, tiene un libro que se considera también de los primeros libros de erotismo lésbico. Otras imágenes. Juega mucho como con el negativo de las fotos, con distintas técnicas. Y bueno, durante los últimos años de su vida tiene la misma pareja, entonces bueno, ahí veis cómo van reflejándose a ellas con el paso del tiempo. Y los últimos años van a ser duros. Beverly Ann Brown, que era su pareja, tiene un cáncer. Y va a hacer esta serie de Cáncer en nuestras vidas. La imagen de la derecha es la que tiene el título que he reflejado ahí, ¿no? Que dice la imagen más triste que nunca he hecho. Curioso, porque muere Beverly en el 2005 y ella de otro cáncer en el 2006.
nos vamos a Madrid, años 90, un colectivo activista, pero también, hoy diríamos, artivista, también trabajaban la imagen, la fotografía. Se hicieron llamar colectivo LSD, que puede significar lesbianas sin duda, pero también lesbianas se difunden, lesbianas sexo diferente, lesbianas sin dominio, sin destino, lesbianas deliciosas, lesbianas sudando de seba, cogiendo tono, lesbianas sin dinero, lesbianas sospechosas de delirio, lesbianas saboreando delicatessen, lesbianas sin Dios, lesbianas son divinas. Bueno, imagino esas reuniones en las que LSD daba para llamarse de mil maneras, ¿no? Y cuenta Fabiel, ahí tenéis los nombres de las componentes. Bueno, he sacado, me parecía interesante cómo describía la intención del colectivo, ¿no? Necesitábamos nombrarnos, necesitábamos que pasaran cosas también, ¿no? Es muy significativo. Estábamos aquí, necesitamos representarnos y además intervenir en la política, ¿no? Desde nuestra posición local. Dos de las componentes del colectivo LSD también van a fundar el colectivo Reacción en Bilbao, Estíbaliz Sábada y Azucena Vieites. También yo creo que un poco en un estilo son bueno, colectivos activistas que van a jugar también con el arte. Ellas además van también a trabajar mucho el fanzine. Hasta donde yo sé es un colectivo que permanece todavía activo, desde luego ellas como artistas lo están. Y bueno, aquí tenéis un folleto de uno de los eventos, ¿no? Hacen también vídeos y muchos seminarios de reflexión, quizás habéis tenido hasta la oportunidad de ir a alguno sobre antifeminismo en las últimas décadas. Otro colectivo, ya nos vamos acercando en el tiempo, aunque todavía estamos en los años 90. Empiezan en los años 90, no sé si os suenan, Cabello Carceller, Elena Cabello y Ana Carceller. Hacen un trabajo muy interesante y además ellas son también como muy teóricas, entonces bueno, hacen unas propuestas como muy fundamentadas, interesantes. Una de sus primeras obras fue Bollos, que es un vídeo, podéis buscarlo, yo creo que está por ahí en abierto, yo lo he visto alguna vez. Bueno, no necesita ninguna explicación. O Un beso, una de sus obras más conocidas, también de mitad de los 90, en el que este era un vídeo, no sé si alguien tuvo la ocasión de ver una exposición en el Musac de León hace años que se llamó Genealogías feministas en el arte español, porque recuerdo que esta obra estaba. Y bueno, por contaros, aunque también podéis encontrar algún fragmento quizás de poca calidad por ahí, por la red, son las artistas en ese primer plano del beso, y a la vez en paralelo y en sonido estás escuchando una discusión de las propias artistas, ¿no? Queda un poco esa imagen que parece más placentera, visualmente más agradable, con el contraste pero también tan real de lo que sería otra cara de esa relación, que es el conflicto, ¿no? Y ya, como por daros también un recorrido más de lo que están haciendo en la actualidad, porque siguen súper activas. Bueno, han trabajado mucho temas como el tema de la masculinidad femenina, también reflexionan mucho sobre la autoría. Al ser dos autoras deben estar muy cansadas de que les diga quién hace qué, y entonces reflexionan mucho sobre la idea de la autoría como algo colectivo, ¿no? Y esto es un trabajo que está en desarrollo desde el año 2012, que están investigando en Madrid, México, DF y Buenos Aires la historia de las mujeres activistas lesbianas de los años 70, cómo era su vida, sus estrategias, los problemas que se encontraban, los colectivos o los espacios que habitaban, etc. Es muy interesante, pero está todavía, como os digo, en construcción. Por lo que cuentan, no es sencillo hacer este trabajo. En concreto, aquí está una activista mexicana. Zanele Muoli es una fotógrafa sudafricana, es con la que empecé, con el título. Esta es ya plenamente actual. Bueno, como veis, también se ve solo, ¿no? Solo por contaros que tiene, bueno,
tiene mucho compromiso, o sea, su intención es visibilizar toda la diversidad sexual y la comunidad LGTBI de su país, y hacerlo además como en clave positiva, en clave de poder, en clave de belleza también, como vais a ver, ¿no? Tiene mucha escena lésbica, pero también retratos, muchos autorretratos también de ella y bueno, de personas, de cualquier persona en el marco de la diversidad, también trans, etc. Dios es lesbiana, dice, y amor difícil, los nombres de ambas fotografías. Este retrato así como tan espectacular es ella que hace este tipo de autoimagen, ¿no? Nos vamos a Cerdeña, también una artista jovencísima, actual, quizás también os suene, Mojo Manuli, hace arte urbano. Y bueno, una de sus obras más conocidas es esta. Ella representa como las campesinas de la isla de la Cerdeña. En este caso, ella misma nos cuenta, bueno, ahí podéis ver el lugar en el que está dibujado. Ella nos cuenta un poco aquí que hizo la obra que se llamó Jengibre y aceite de oliva. Dice porque, bueno, lo cuenta ella, ¿no? Porque sabía que era sabrosa, por los colores de las chicas y, bueno, cuenta un poco cómo su isla podría ser mucho más abierta de lo que es. Y quería, para ese evento LGTBI que creó la obra, pues llamar la atención sobre ello, ¿no? También les pone nombres. Pero os decía que igual la isla no es tan abierta, un día apareció la obra así. Otras imágenes de ella. Bueno, ya un par de obras para ir terminando. También quería traer una novela gráfica. Ilustradoras, sabéis que hay muchísimas hoy en día y bueno, en la temática lésbica me parece interesante lo que está haciendo Carla Berrocal. En este caso, Epigrafías, que es del año pasado, hace 2 años. Va a ser además una biografía de Natalie Clifford Barney, de la que hablamos, ¿os acordáis? La poeta que hacía los encuentros en los salones, en el salón de su casa. Y bueno, es una obra interesante también en clave de reconocimiento de genealogía, ¿no? Y ya voy a terminar con otra artista, en este caso canaria. Se llama Carmela García, es fotógrafa. Se dio a conocer en los 90, precisamente con esa serie Chicas, Deseos y Ficción, y siempre va a poner el ojo en la representación de las relaciones entre mujeres. Hace foto, hace vídeo. Trabaja mucho en modo serie, por ejemplo, Sisterland, del año 2007. No sé si se ve bien, sí, se ve bien la foto de arriba. Que lo que hace es ir al Festival de Benicàssim y sacar imágenes de las chicas jóvenes, amigas, novias, tierra de chicas, ¿no? Y hace también un trabajo muy interesante de recuperar y de reconocer todas estas genealogías. Si veis que es su muro de trabajo para una exposición que llamó Constelaciones, en las que vinculaba un poco, hacía también una historia de la representación lesbiana en el arte. Fijaros que aparece en alguna de las obras que hemos visto, aparece algo de Romain Brooks, aparece Tamara de Lempicka, quizás ya la reconocéis, por lo menos las que hicisteis el curso sí, espero que sí. Ya lo sé, a ver. Y el año pasado presentó en el Casal Teoric, un museo
Mallorca, una exposición en esta línea, y además quiero ya terminar como con dos experiencias relacionadas con esto de la genealogía, para cerrar. Hace una revisión de estos retratos que hacía Bernie Sabot. Fijaros aquí Marie Laurencin, como la reinterpreta. Aquí nos lo cuenta, esperar, que nos lo cuenta ella con sus palabras. Lo trae al presente, pero jugando más con la transición, con el juego de las identidades, con la ruptura de lo establecido, ¿no? Y aquí tenemos la reinterpretación de Romain Brooks. ¿Se acordáis de una? Con sus perros, ¿no? Ahí está. Silvia Pitz, la librera de Shakespeare and Company, y como os contaba, de Marie Laurencin. Y luego hace algo, digamos, que genera un documento nuevo que no tenemos, pero que a ella le gustaría tener, y a mí también, que es una foto colectiva de todas aquellas mujeres, ¿no? Que no existen. Para cerrar, también con Carmela García. Carmela lleva años haciendo un trabajo de recopilación de fotografías antiguas que tienen en común los vínculos entre mujeres, ¿no? Las relaciones entre mujeres, ¿no? Hizo un libro, publicó un libro con fotografías suyas y con estas fotografías antiguas. Se hizo también, a modo de proyector de diapositivas, una cosa muy cortita que os voy a poner, que se llama Mentiras, y que son recopilación de fotografías antiguas, y que me parecía interesante también cerrar con ellas, puesto que hemos visto, por supuesto con muchas limitaciones, pero una posible historia de lo que sí quedó representado, pero cuánto no quedó representado. Me parece que también es un reconocimiento y un poquito así de recuerdo, homenaje a todas esas relaciones que pudieron quedar detrás de imágenes como esta que os voy a poner.
Gracias. Bueno, después de este lujo de exposición, seguimos visibilizando cuerpos y deseos no heteronormativos y para ello pues contamos también con Mikel Arranz. Mikel estudia Bellas Artes en Leioa y estos últimos años ha participado en varias exposiciones colectivas. Hablará de transfobia desde su experiencia personal y relacionada también con la obra Teramorfoak, que es la obra ganadora del concurso Gazte-Clic-Clac de fotografía y vídeo, que está expuesta ahí fuera, que habéis tenido oportunidad de verla y si no podéis quedaros luego un ratito, y de la que también hablará en su exposición. Bueno, querría empezar diciendo que euskaraz hasiko naiz. Entzina Villanueva, que esan duen bezala, bera arte eta feminismoan aditua da, eta ere bada formatzailea, eta nik esan nahi dut aurkeztu diaten bezala guztiz kontrakoa naizela, ikaslea eta sortzailea. Beraz, ez dut entzinak duen, egin duen ikerketarik egingo, eta horren ordez, azalduko duana izango da nire esperientzia pertsonala, eta Teramorfoak obraren sortze prozesua ere azalduko dut modu informalago batean. Hasieran esan denez, homofobiaren kontra, homofobiaren aurkako armarik garrantzitsuena ikusgarritasuna da, eta nik ideia horri garrantzia eman nahi diot eta transfobiaren testuinguruan txertatu. Hitzaldiaren ideiak nahiko soltak izango dira, baina gero Teramorfoak obra ondo ulertzeko nire ustez lagunduko diot. Como ya he dicho en euskera, voy a hablar sobre mi proyecto Teramorfoak, muy vinculado con la transfobia, y la charla, lo que venga de aquí en adelante, será en castellano para que todo el mundo lo entienda. Como habréis podido ver en el cartel de fuera, para esta obra plástica he fotografiado a personas trans y con esas fotos las he impreso y recortado para crear con sus cuerpos como unos seres deformes que podrían ser monstruos, usando la técnica del collage. Aquí tenéis una cita que veo muy vinculada con la obra, que la voy a leer en alto. Imagine que usted es algo muy otro. Imagine que desde que nace todo el sistema le dice y le repite que es usted algo raro, anormal, enfermo, que debe arrepentirse de lo que es y que, después de achacarlo a la mala suerte o a la justicia divina, debe hacer todo cuanto le sea posible por modificar ese defecto de fabricación. Esta cita es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en el texto, que es más amplio, donde esto es un apartado, habla da muchos ejemplos de diferentes colectivos oprimidos. Gracias a esta cita podemos hablar de lo que es un cuerpo disidente. ¿Disidentes por qué? Pues porque la sociedad los excluye, los deshumaniza, por no seguir los estereotipos ni roles marcados por ella. Como la mayoría de los estereotipos están unidos al cuerpo, cuando se sale de estos estereotipos, este se convierte en aquello que odiamos, lo que queremos cambiar, etc. Y con esto quiero hablar, voy a empezar hablando ahora sobre la transexualidad. La transexualidad siempre se ha entendido como algo patológico, algo por lo que naces en un cuerpo equivocado y por ello parece que tienes que cambiar. El concepto transexualidad parece estar lleno de obligaciones y presiones, como ya habéis dicho,
todas ellas creadas por la sociedad cisexista en la que vivimos. Nos obligan a hacer exámenes psicológicos, tomar hormonas, cambiar de nombre, operarnos. Constantemente se nos imponen esas ideas como si fueran el único modo de vivir. Y no se nos acepta, simplemente por no parecernos a los estereotipos binarios generalizados. Que bueno, creo que sí. Eso. Pero tenemos el derecho y la opción de aceptar nuestro cuerpo tal y como es. El cuerpo que te ha tocado no tiene por qué ser el cuerpo equivocado, y tomar hormonas o haberse operado carece de importancia en cuanto a ser trans, porque al fin y al cabo todo el mundo, sufres transfobia sí o sí. Luego está la transgeneridad, que es un término que apenas se usa y parece estar más abierto, pero al tener estos dos conceptos se crea una dicotomía como si no pudiese ser las dos cosas al mismo tiempo. Es como si te hormonases y te operas o no haces nada de eso. Por eso os invito y os aconsejo que uséis la palabra trans solo, o sea, a secas, que es un término paraguas que abarca todo lo relacionado y que, como ya habéis dicho, pues, es lo que hace que suframos transfobia o transmisoginia. Quiero dejar claro que con esta explicación, que se la digo más que nada a la gente de fuera del colectivo, para cuando nombre al colectivo, como algo básico, que luego ya cada persona nombrará como quiera y cada persona trans pues, usará su propia designación. Bueno, vuelvo a esta imagen. En todo este contexto, que está lleno de presión social por parte de cada persona con la que te cruzas y la invisibilidad por parte de todo tipo de plataformas publicitarias, nace el proyecto Teramorfoac. ¿Qué es lo que quiero hacer con este proyecto? Pues quiero visibilizar la manera en que la sociedad nos trata a las personas trans. Porque se nos trata como si fuéramos bichos raros a los que nadie quiere entender. Las personas trans no aparecemos en los anuncios, donde lo único que se nos enseña es una sociedad blanca, cis-hetero, capacitista, de clase media alta, etc. Además, queriendo ser igualitarios, nos enseñan a dos personas, a una mujer y a un hombre, reforzando la binariedad y perpetuando ciertas características físicas para cada género. Y aquí, bueno, podéis ver perfectamente lo que esto implica. Por otra parte, con este proyecto, Teramorfoac, quería también tejer una red de contactos. Sentía una necesidad de encontrar a gente trans para poder hablar del tema, de la transfobia, conocer gente en las mismas circunstancias y librarme de la presión de por ejemplo, estar corrigiendo pronombres constantemente. Podría haber usado fotos ajenas a mí, que no fuesen mías, es decir, de revistas, por ejemplo, como muchas artistas ya han hecho en sus proyectos, y yo también había hecho antes. Pero en este tema, que estaba tan relacionado con el colectivo trans, me parecía realmente importante tejer esta red que comentaba y usar material personal y trabajar pues, con esa gente real, por así decirlo. Me parece importante también mencionar que para el texto que escribí para el catálogo, que es el que está fuera, me ayudaron dos amigas y que luego se lo di a leer también a las personas que participaron, es decir, a las otras personas trans, para que también conocieran un poco sobre qué iba el proyecto y seguir adelante. Algo muy importante también, por lo que quería trabajar con mi propio material, era la falta de referentes de referentes y material plástico que había respecto al tema. Como ya bien ha dicho Encina, pues a ella le costó encontrar artistas lesbianas, pues obviamente a mí también me costaría encontrar a personas trans. Y es que por mucha minoría que seamos, ni siquiera cuando aparecemos
se nos trata adecuadamente. Y aquí he puesto varios ejemplos para que se entienda mejor. Y es que ni siquiera cuando salen protagonistas trans en las películas usan a personas trans. En estos casos, encima, cuando la protagonista es mujer, ni siquiera cogen a una mujer para hacer el papel, sino que cogen a un hombre, cis-hetero, perpetuando la horrible idea de que las personas transfemeninas somos hombres disfrazados. En este de la derecha, que es la chica danesa, voy a leer unas críticas de internet que están en esa página, por si queréis, que están muy bien. Que dice: la chica danesa es un retroceso de la visibilización trans positiva. Regresa a complacer la obsesión de las personas cisgénero por los detalles de la transición de las personas transgénero, cosificándolas, transmistificándolas. Esta apropiación de las vidas de las mujeres transgénero se centra justamente en los detalles, operaciones y demás que buscan dejar claro, como tantas veces ha criticado Julia Serano, que para el cisexismo las identidades de las personas trans son artificiales y falsas, mientras que las identidades cis, esas sí que son naturales e incuestionables. Las narraciones cis se centran en un periodo muy breve de la vida de las personas trans, los 2 o 3 años que dura su transición, y no les importa si después vivieron 40 años en el género que sentían como propio. Esto deja a las personas trans sin un mañana, sin una vida real representada. Y luego, también está la crítica que decía Encina de que toda la ruptura con la heteronormatividad que tenía Gerda Wegener, que se ve distorsionada en la película y la pintan como si fuese heterosexual. Y luego he puesto a Paco León, que ha hecho recientemente una serie, ha participado en una serie donde hace el papel de una mujer trans. Y simplemente para recordaros que eso es transfobo y es transfeso. Que creo que ya por las razones dichas anteriormente queda bastante claro. Si vais a ver películas así, las cuales no os recomiendo, os invito a que las veáis de forma crítica, teniendo en cuenta los conceptos dichos anteriormente, o que busquéis información en páginas como esta, por ejemplo, sobre críticas del colectivo oprimido. De todas formas, si tanto os apetece ver una peli con personas trans, aquí os dejo algunas pelis y algunas series que se alejan de los conceptos criticados anteriormente. Y las películas son Una mujer fantástica y Tangerine, y luego las series son Sense8 y Her Story. Y ahora, volviendo a centrarme en mi obra Teramorfoa, voy a hablar de los referentes artísticos vinculados directamente con la obra. La mayoría son mujeres, pero no tienen mayor interés en el colectivo LGBT, sobre todo en cuanto a trans. Y algunas las explicaré y otras, las dejaré un poco más a ver. Hannah Hodge, fue una artista dadaísta que usó mucho el collage y el fotomontaje en sus obras. Y para mí, es como la artista del collage. Y por tanto es un grandísimo referente y aquí podéis ver algunas de sus obras que se centran en cuerpos y ella, en su caso, el fondo es liso. Luego Wangechi Mutu, que nos enseña cuerpos racializados en una sociedad occidental racista. Y por tanto su obra habla de igualdad, colonialismo y otras tantas cosas. Y nos enseña el dolor de las guerras y la sociedad que imponen en los cuerpos racializados. Y esta artista me interesó muchísimo porque no solo sufre machismo y misoginia, sino que también racismo, que no sufre transfobia, pero
al final es una discriminación más que se ve muy visual en su obra, y bueno, pues para mi obra pues vi interesante que otras personas también trabajasen desde otro punto de vista, o sea, fuera del machismo solo. Luego tenemos a Lola Dupre, que es una artista más actual, bueno, es actual, es joven, y su obra es más comercial, más de moda, más relacionada con la moda, y tiene una serie también donde distorsiona cuerpos desnudos, pero como podéis ver, al partir siempre de una sola imagen, pues los cuerpos salen recortados, y ella lo que hace es distorsionar, pero exagerando sobre todo pues, esas características tan cisnormativas que se repiten constantemente, que son pues, mujeres con curvas o hombres con espaldas anchas, penes grandes y cosas así. Y luego tenemos a David Hockney, que bueno, usaba el collage para analizar la perspectiva, y respecto a mi obra pues me gustaría relacionarlo con que me gustaría aportar que yo también usé muchas fotos desde diferentes puntos de vista, partiendo también así el cuerpo. Para empezar a deformar cuerpos, hice unas pruebas en digital con Photoshop, que son estas. Bueno, estas las tenía ya, y entonces usé estas mismas fotos para hacer esto. Y bueno, enseguida me di cuenta que no solo usaba el cuerpo, sino que también usaba los retoques digitales, es decir, que también pintaba aparte de usar solo las fotos. Imaginad que cojo un trozo de cuerpo y lo pongo al lado del otro, y si no encajan, pues puedo coger un color parecido de los dos y o sea, mezclarlo, y entonces queda como si fuese todo uno. Eso me parecía un poco tramposo, y aparte como que dejaba la esencia del cuerpo un poco a un lado. Y a mí lo que me interesaba era trabajar con el cuerpo. Bueno, aquí he hecho una metáfora un poco con el doctor Frankenstein, diciendo que me habría gustado trabajar con partes de cuerpo físicos, pero como eso no es posible, pues he terminado trabajando con fotos impresas, que al final, pues imaginaos trozos de cuerpo impresos, que al final sí que se relacionan bastante con tener esos trozos físicamente entre tus manos. Para esto empecé a hacer pruebas conmigo misma, y veis que se parece bastante, tanto el cuerpo como, o sea, la forma que elige el cuerpo y las deformaciones y así. Y bueno, en esta prueba sí que vi cómo encajar las piezas, pero luego también pues caí en lo mismo, que es pintar, y tampoco me convencía del todo cómo estaba llevando la idea. Porque, como he dicho al principio, lo que quería con este proyecto era un poco enseñar cómo nos ve la sociedad, que es un poco como bichos raros, ¿no? Entonces yo lo que quería era enseñar los cuerpos como si fuesen especímenes de cadáveres o así. Y entonces el cuerpo entero mostrándose a la sociedad, ¿no? Y entonces hice esta prueba con una persona que al final no participó en la obra final, y esta prueba la hice en blanco y negro también para facilitar y hacer más rápido el proceso de prueba, que en este caso pues tardaría unos 3 días, pero luego
en las pruebas, o sea, en los resultados finales, pues ya vería que tardaría muchísimo más, que llegó a ser hasta 2 semanas con cada uno. Luego con este mismo cuerpo también hice pruebas a color, para probar así, para empezar un poco cómo encajar, porque claro, en blanco y negro tienes una escala de grises, de blanco a negro, pero es que en color tienes toda la escala de todos los colores, entonces es mucho más complicado. Y aquí ya empecé con las pruebas, o sea, con los resultados finales, que es lo que está fuera. Y os he puesto varias fotos del proceso y de las obras sin acabar, para que veáis un poco pues, todos los trozos que hacía, todas las imágenes que usaba y un poco el tamaño también. Ahí, por ejemplo, veis muchas manos repetidas a un lado, que al final, pues para deformar, si quería estirar dedos, pues necesitaba muchos dedos, ¿no? Entonces... Y aquí veis que trabajaba en una cama, encima de una cama, porque no había otro sitio. Y también pues todos los trozos que había. Y bueno, para terminar, me gustaría mencionar que es un proyecto abierto con el que me gustaría seguir explorando cuerpos, no necesariamente de la misma forma, pero sí con cuerpos desnudos y de personas trans y utilizando la técnica del collage. Espero dejar de escuchar conceptos como transexualidad para definir al colectivo trans en su totalidad. Y luego, pues con esta diapositiva, que es la misma que he puesto antes, me gustaría recalcar que al final lo que nos enseña en esta cita es que la opresión es algo sistemático que sufrimos todos. Y que como respuesta a las opresiones os animo a que os informéis de las posibles opresiones que podáis ejercer, queriendo o sin querer, para de cara al futuro las evitéis, tanto si sale de vuestra boca como si la ejerce otra persona, para corregirle. Eta mila esker etortzagatik. Vale, pues para finalizar la actividad de hoy vamos a cambiar un poco de disciplina y nos vamos a ir a la música y contamos con Viruta, que se define como cantautor transexual y precario con P mayúscula. Le gusta decir que hace música transfeminista y rebelde desde el extrarradio de la galaxia, que lleva ya unos cuantos años jugando a descolocarlo todo con su visión marciana de la humanidad, reflejándola en su música, reinventando el mundo a través de versiones bizarras de temas conocidos y también con temas propios, haciendo lo que le sale de dentro. Viruta ha decidido también hacer de la visibilidad su bandera y herramienta de cambio, aunque no le resulte fácil. Entonces, como este ha salido un momentito, pues aprovechamos para estirarnos un poco y así 5 minutos y luego ya entra directamente y hacemos el concierto. Es que ricasco. De sueño, mi vida de esclava, y yo soy tu papá, y tú eres mi nena. Yo hago de chulapa si hay una verbena.
Quiero una fiesta de merengue feminista, que la manada se apodere de la pista.